Muchas instalaciones militares que en su día protegieron importantes zonas de todo el mundo han sido abandonadas por los gobiernos y ahora puede verse la complejidad con la que fueron construidas. Estas son las 10 bases militares abandonadas más impresionantes. Número 10. Fuerte Jefferson. La fortaleza se encuentra en Gordon Cay, en los Cayos de Florida, dentro del Parque Nacional Tortugas Secas. Comenzó a construirse en 1846 como punto de defensa estratégico. Fue equipado con numerosos y potentes cañones para destruir cualquier nave enemiga. Llegó a tener una población de alrededor de 2000 personas. Durante la Guerra Civil sirvió de cárcel para recluir a soldados que habían desertado. En 1874 el fuerte fue abandonado después de un violento huracán y un brote de fiebre amarilla. Número 9. Base submarina de Balaclava. Fue una instalación militar de alto secreto durante la Guerra Fría. Se construyó como protección antinuclear con capacidad de resistir el impacto directo de una bomba de 100 kilotones. Incluye un canal subterráneo, almacenes y talleres de reparación. Podía alojar 14 submarinos y almacenaba torpedos y armas nucleares. Estuvo en funcionamiento hasta 1993 y en el año 2000 fue entregada a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En 2002 se convirtió en un museo naval donde se puede ver el armamento y parte del equipamiento que contenía la base. Número 8. Fort Tilden. Fue una base militar donde todavía quedan algunos barracones hundidos entre las dunas y búnkers pintados con graffiti. Cuando lo abandonaron los militares se convirtió en un parque público con grandes espacios naturales de playas y dunas administrados por el Servicio Nacional de Parques. En esta base había batallones de artillería, cañones de defensa y misiles preparados para proteger a Nueva York de invasiones soviéticas en la parte más tensa de la Guerra Fría. Número 7. Atolón Johnston. Es una isla de casi 3 kilómetros cuadrados situada en el Pacífico, 750 millas al oeste de Hawái. Fue una base de la Marina de los Estados Unidos y después pasó a ser controlada por la Fuerza Aérea. Se construyó un embarcadero, un aeródromo, cuarteles e incluso un hospital subterráneo. En la isla operaban todo tipo de vehículos militares y se usó como base de abastecimiento. En 1941 la base fue bombardeada por un submarino japonés y el ataque afectó a varios edificios. Finalmente en 2004 la base fue desmantelada y abandonada. Número 6. Fort Carroll. Es un fuerte militar construido sobre una isla artificial de 14.000 metros cuadrados en medio del río Patapsco en el sur de Baltimore. Se construyó en 1847 para proteger a la ciudad y contaba con unos 225 cañones dispuestos en 3 niveles. En 1921 el ejército abandonó oficialmente la fortaleza tras haber retirado todo el armamento. En 1958 un abogado compró la isla por $10.000 con la intención de poner un casino, pero nunca llegó a realizarse y actualmente se encuentra abandonada. Número 5. Fort Ord. Es un antiguo puesto del ejército de los Estados Unidos situado en la bahía de Monterrey, en la costa de California. Fue la mayor base de Estados Unidos en su momento, se abrió en 1940 y se cerró en 1994. Llegó a albergar a 15.000 soldados, además de civiles y familiares en sus instalaciones. Gran parte de los edificios militares permanecen abandonados, pero se planea mantener la importancia histórica y cultural potenciando sus recursos naturales. Número 4. Fort Drum. También conocido como el Acorazado de Hormigón. Es una isla fortificada situada en la bahía de Manila, construida con hormigón reforzado y con semejanzas a un acorazado de la época. Fue construida por los Estados Unidos en 1909. Mide 110 metros de largo, 44 de ancho y 12 de alto. La cubierta superior es de hormigón armado con refuerzos de acero y mide 6 metros de espesor. Estaba diseñada para 240 oficiales y soldados y estaba equipada con 2 juegos de potentes cañones. Quedó fuera de servicio tras ser incendiada por los japoneses. Número 3. Complejo Stanley Michelsen. Se construyó en 1975 para proteger a Estados Unidos contra un posible ataque por parte de la Unión Soviética. Podía detectar misiles balísticos intercontinentales y estaba equipado con proyectiles interceptores de gran altura y misiles balísticos. Meses después la instalación fue cerrada por considerarse militarmente ineficaz, ya que el pulso electromagnético generado por el uso del armamento ocultaba sus propios radares y hacía imposible detectar misiles enemigos. En 2012 la instalación fue vendida por $530.000 a un grupo religioso, aunque por ahora continúa abandonada. Número 2. Torres Flak.
Fueron 8 complejos con grandes torres fortificadas con cañones antiaéreos construidos en las ciudades de Berlín, Hamburgo y Viena. Eran capaces de mantener una cadencia de fuego de 8.000 disparos por minuto. Hitler ordenó su construcción a partir de 1940 y fueron usadas para defenderse de los ataques aéreos. Tenían paredes de hormigón de 3,5 metros de grosor y se consideraban invulnerables a los ataques con explosivos. Algunas torres fueron dinamitadas, otras reutilizadas y algunas se encuentran casi en su estado original. Número 1. Línea Maginot. Fue una línea de fortificación y defensa construida en Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia después del fin de la Primera Guerra Mundial. Es la mayor línea de defensa militar construida en el mundo moderno y de una gran complejidad tecnológica y militar. El objetivo era frenar a tiempo un posible ataque desde Alemania, pero la línea no evitó la derrota de Francia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1940. La introducción de nuevas tácticas y elementos de guerra como las unidades acorazadas o la aviación de guerra hicieron que la línea Maginot pasase a la historia como uno de los mayores fracasos estratégicos. La época. Fue construida por los Estados Unidos en 1909. Mide 110 metros de largo, 44 de ancho y 12 de alto. La cubierta superior es de hormigón armado con refuerzos de acero y mide 6 metros de espesor. Estaba diseñada para 240 oficiales y soldados y estaba equipada con 2 juegos de potentes cañones. Quedó fuera de servicio tras ser incendiada por los japoneses. Número 3. Complejo Stanley Michelsen. Se construyó en 1975 para proteger a Estados Unidos contra un posible ataque por parte de la Unión Soviética. Podía detectar misiles balísticos intercontinentales y estaba equipado con proyectiles interceptores de gran altura y misiles balísticos. Meses después, la instalación fue cerrada por considerarse militarmente ineficaz, ya que el pulso electromagnético generado por el uso del armamento ocultaba sus propios radares y hacía imposible detectar misiles enemigos. En 2012 la instalación fue vendida por $530.000 a un grupo religioso, aunque por 1921 el ejército abandonó oficialmente la fortaleza tras haber retirado todo el armamento. En 1958 un abogado compró la isla por $10.000 con la intención de poner un casino, pero nunca llegó a realizarse y actualmente se encuentra abandonada. Número 5. Fort Ord. Es un antiguo puesto del ejército de los Estados Unidos situado en la bahía de Monterrey, en la costa de California. Fue la mayor base de Estados Unidos en su momento, se abrió en 1940 y se cerró en 1994. Llegó a albergar a 15.000 soldados, además de civiles y familiares en sus instalaciones. Gran parte de los edificios militares permanecen abandonados, pero se planea mantener la importancia histórica y cultural potenciando sus recursos naturales. Número 4. Fort Drum, también conocido como el acorazado de hormigón, es una isla fortificada situada en la bahía de Manila, construida con hormigón reforzado y con semejanzas a un acorazado de... Muchas instalaciones militares que en su día protegieron importantes zonas de todo el mundo han sido abandonadas por los gobiernos y ahora puede verse la complejidad con la que fueron construidas. Estas son las 10 bases militares abandonadas más impresionantes. Número 10. Fuerte Jefferson. La fortaleza se encuentra en Gordon Cay, en los Cayos de Florida, dentro del Parque Nacional Tortugas Secas. Comenzó a construirse en 1846 como punto de defensa estratégico. Fue equipado con numerosos y potentes cañones para destruir cualquier nave enemiga. Llegó a tener una población de alrededor de 2.000 personas. Durante la Guerra Civil sirvió de cárcel para recluir a soldados que habían desertado. En 1874 el fuerte fue abandonado después de un violento huracán y un brote de fiebre amarilla. Número 9. Base submarina de la parte más tensa de la Guerra Fría. Número 7. Atolón Johnston. Es una isla de casi 3 kilómetros cuadrados situada en el Pacífico, 750 millas al oeste de Hawái. Fue una base de la Marina de los Estados Unidos y después pasó a ser controlada por la Fuerza Aérea. Se construyó un embarcadero, un aeródromo, cuarteles e incluso un hospital subterráneo. En la isla operaban todo tipo de vehículos militares y se usó como base de abastecimiento.
En 1941 la base fue bombardeada por un submarino japonés y el ataque afectó a varios edificios. Finalmente, en 2004 la base fue desmantelada y abandonada. Número 6. Fort Carroll. Es un fuerte militar construido sobre una isla artificial de 14.000 metros cuadrados en medio del río Patapsco en el sur de Baltimore. Se construyó en 1847 para proteger a la ciudad y contaba con unos 225 cañones dispuestos en 3 niveles. En Balaclava. Fue una instalación militar de alto secreto durante la Guerra Fría. Se construyó como protección antinuclear con capacidad de resistir el impacto directo de una bomba de 100 kilotones. Incluye un canal subterráneo, almacenes y talleres de reparación. Podía alojar 14 submarinos y almacenaba torpedos y armas nucleares. Estuvo en funcionamiento hasta 1993 y en el año 2000 fue entregada a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En 2002 se convirtió en un museo naval donde se puede ver el armamento y parte del equipamiento que contenía la base. Número 8. Fort Tilden. Fue una base militar donde todavía quedan algunos barracones hundidos entre las dunas y búnkers pintados con grafiti. Cuando lo abandonaron los militares se convirtió en un parque público con grandes espacios naturales de playas y dunas administrados por el Servicio Nacional de Parques. En esta base había batallones de artillería, cañones de defensa y misiles preparados para proteger a Nueva York de invasiones soviéticas en la